Sagra, la otra agenda. Hola, soy Gaia, un dispositivo de inteligencia. Como todos los miércoles a las 11, una mirada cítrica, columna de revista Cítrica de esta cooperativa de prensa, experiencia de comunicación amiga, colaborativa, con la que siempre estamos en contacto, para conectar Patagonia con Buenos Aires, para conectar así todo el país con las coberturas que hacemos en conjunto. Hoy vamos a hablar de El futuro no existe, y hay otro título posible también para esta columna que va a desarrollar Mariano Pañuco, que está del otro lado, un hombre de radio, un hombre que lo sentimos cerca de la casa. ¿Cómo andas, Marian? Buen día. ¿Cómo andas, Fabri? Un abrazo enorme para vos, para la audiencia de la Namuncurá, ya sea de Marin o de otros lugares. Digo, yo mismo, estando acá en el Gran Buenos Aires, soy oyente de la Namuncurá, así que Sí, la tecnología hoy en día permite que las audiencias se expandan mucho más. Y un gusto compartir esta mesa de radio a la distancia, pero bueno, la cercanía de laburo cotidiano, como decís vos, con la Namuncurá es una cosa concreta, así que contento. De una que sí. Nos pareció que era por ahí más ganchero, Marian, el tema de Pañu. Te voy a decir, ¿cómo te dicen a vos? ¿Marian o Pañu? Sí, Depende. sí, Pañu, desde siempre por el apellido, ¿viste? Claro. Pañuco de la escuela y en Cítrica también, así que Pañu me sienta bien. Bueno, perfecto. Pañu, decíamos que podía tener esta columna dos tipos de título, ¿no? Nosotros elegimos por ahí el que nos parecía más provocador, que es El futuro no existe, pero también tiene otro, que es un poco más desde la esperanza. Sí, exacto, digo, el título del podcast, de lo que vamos a hablar hoy, es Crear el futuro, ¿no? Y un poco el desafío es eso, escenarios posibles para la transición socioambiental, ¿no? Que es lo que exploramos en el podcast. Pero está bien lo que decís vos, ¿no? Que es provocador pensar que el futuro no existe, y es un poco el punto de partida, ahí se escucha en el juego que hacemos en el podcast con la inteligencia artificial, ¿no? Que Sí. cuando le preguntamos qué hay en el futuro se queda trabada, ¿no? Y ahí digo, el desafío social, político es entender que el futuro va a ser lo que construyamos en este presente. Entonces, bueno, efectivamente el futuro no existe. Totalmente, y de eso un poco va el podcast del que nos vas a hablar hoy, que vimos el tráiler para quienes siguen la transmisión vía canal de YouTube, también en imágenes, y que está disponible en Spotify completo, donde, bueno, justamente se empieza a plantear alternativas a ese futuro más vivibles para todos, ¿no? Y tiene que ver con la alimentación, un punto que une también la experiencia que se cuenta en ese podcast de Cítrica con, por ejemplo, el proyecto educativo de acá de la Fundación Seferino con el taller de huerta y en esa bandera o esa utopía que es la soberanía alimentaria. Exacto. Un poco a tono con lo que intentamos reflejar habitualmente en las coberturas que ya sea que salen en nuestras redes o en la web de Cítrica. Ahora, bueno, con este salto que estamos dando a la producción sonora, ¿no? Al podcast, intentamos justamente demostrar que hay un montón de personas, de colectivos, de organizaciones que están en este presente construyendo otros futuros posibles, ¿no? Y cuando decimos otros futuros posibles es pensando que tenemos una sociedad en un modelo extractivista, ¿no? A todo sentido, donde digo, el capitalismo es la norma, como
como cierta idea de sociedad competitiva. Bueno, hay un montón de otras personas y de colectivos dando las luchas que le tocan en cada territorio, ya sea luchas socioambientales, por la soberanía alimentaria, por otras maneras de educar, en fin. Entonces, un poco el desafío era ese, reflejar a través de 4 episodios. Esto, digo, una pequeña nota al pie, es un proyecto que presentamos el año pasado, cuando el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, lanzó un concurso de podcast, de nuevas narrativas. Presentamos el proyecto, digamos, presentado sin desarrollo, digamos, más que la idea, y fue elegido ganador. Entonces, este año nos estamos dando la tarea de producir estos episodios. El título general es Crear el Futuro, y vamos desarrollando. El primer episodio, que es el que escuchamos el tráiler, es Crear el Alimento, que ese ya está disponible. Ahora estamos trabajando en el segundo, que es Crear el Hábitat, pensando, bueno, qué pasa con el territorio, con la vivienda, etcétera. Después se vendrá Crear la Energía y finalmente Crear la Diversidad, ¿no? Son como estos 4 puntales para pensar en futuros posibles, y es una excusa también para escuchar testimonios de personas y colectivos, como digo, que aquí en el presente están construyendo otros futuros más vivibles para la sociedad argentina. Vamos, nos metemos de lleno en este podcast. ¿Qué nos contás? ¿Qué hay? Bueno, acá lo que hay, primero hay un diagnóstico de cuál es la situación de la alimentación, o cuán lejos está la soberanía alimentaria en Argentina. Tenemos ahí el testimonio de Marcos Filardi, Sí. que es un gran referente de la soberanía alimentaria. Aquí en Buenos Aires es el fundador del Museo del Hambre. Participa de la red de cátedras libres de soberanía alimentaria, las Calizas, es un gran referente sobre el tema. Entonces él, de entrada, plantea esto, el panorama de la dificultad que hay en el acceso al alimento, ya sea por la cuestión de las distancias, ¿no? La logística, que eso encarece, por la cuestión económica, por la cuestión de lo comprometidos que están los bienes naturales, ¿no? Los recursos naturales, digo, porque hay un modelo agroexportador que fumiga, y eso nos llega a través del alimento, porque este modelo agroexportador está más pensando en cómo exportar commodities, soja, trigo y demás, que en producir alimentos para el país. Bueno, entonces Marcos nos plantea de entrada ese panorama. También está la voz de Miriam Gorban, que es otra referente, nutricionista, doctora honoris causa por varias universidades, digamos, una persona que, de las que hacen ciencia para el pueblo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no desde el claustro, desde la academia, sino pensando, bueno, qué significa la soberanía alimentaria, articulando también con movimientos socioambientales. Y después lo que tenemos, que es la propuesta estética, y también con esta idea que tenemos en nuestra cobertura de Cítrica, de ir a los territorios, es una visita al territorio. En este caso fuimos a Luján, provincia de Buenos Aires, a visitar una colonia agroecológica que forma parte de la construcción de la UTT, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, donde viven 50 personas y producen y se educan, ¿no? Y que además producen alimento sano, venden en cercanía, a buen precio, comida saludable, ¿no? Bueno, entonces esto es como de alguna manera pensar que frente al diagnóstico del problema hay salidas posibles que ya se están ejecutando en el presente. Está muy interesante, está disponible en Spotify, vamos a compartir el enlace en redes para que el que lo quiera escuchar lo escuche. Al final de la columna vamos a escuchar un fragmentito, si se puede. Ahí estamos tratando de articular eso para que ustedes tengan una idea, un acercamiento y justamente tiene que ver con este último relato, o con este último episodio de ir al territorio y mirar esta colonia a la que refiere Pañu. Cuando vos hablás, me gustaría contarle en común, por ahí al que no maneja tanto estos términos, ¿qué es una colonia donde vive gente y produce alimento? Suena raro, por lo menos suena a algo nuevo, ¿no? Sí, bueno, es una experiencia en concreto que resuelve varias problemáticas de la Argentina actual, ¿no? Para pensarlo, digo, esto le resonará a cada quien en su experiencia cotidiana. Resuelve por un lado el problema del hábitat, de la vivienda, porque es una experiencia de arraigo rural. En este caso, claro, 50 familias que viven en ese lugar y además producen. Por eso también resuelve problemas económicos y de soberanía alimentaria. Producen local, producen sin agrotóxicos, ¿no? Ellos tienen sus bioinsumos que producen, digo, para de repente espantar a un bichito. Lo que hacen son corredores
de determinadas plantas aromáticas que de esa manera combaten a las plagas, o bioinsumos con elementos naturales. Entonces de esa manera producen, y además porque están, digamos, dentro de la lógica de una organización más grande, que es la UTT, que lo que Claro. trata de hacer es acercar el trecho, digamos, que hay entre la parte de la producción y la parte del consumo, con lo cual ahí, digamos, eso abarata los costos, porque ellos, por ejemplo, tienen en el lugar un almacén donde venden sus productos, abastecen a la zona cercana, que es General Rodríguez, Luján, y después porque como la UTT tiene también armado ese circuito de comercialización, de repente lo que ellos producen después va a los bolsones agroecológicos que se pueden conseguir en los distintos almacenes de la UTT. Sí. Entonces, por eso digo, son 50 familias que tienen resuelto el problema de la vivienda y además están produciendo alimentos sanos a buen precio para el pueblo. Entonces, esto nos invita a pensar, y un poco lo dice el compañero que es Franz Ortega, después si se puede escuchar un pedacito, él es el que habla, el que nos hizo la recorrida por la colonia. Ujú. Si esto se multiplicara en distintas partes del país, ¿no? Donde están dadas las condiciones para la producción y demás, resolverían varios problemas en un mismo movimiento, ¿no? Y tiene un impacto directo en la economía. En este momento que Claro. cualquier persona en cualquier parte del país va a la verdulería de una semana para la otra y el kilo de tomate, el kilo de mandarina sube. Bueno, de esta manera, una de las políticas que tiene la UTT, porque ellos producen y tienen esta cuestión de controlar también la comercialización, es decir, bueno, fijamos precios por un tiempo a mediano plazo. Entonces, el productor sabe que tomate, si produce tomate, va a poder seguir poniendo tomate en el mercado, que bajo la lógica de los grandes concentradores es cuando hay abundancia de tomate, por ahí no le compran al productor y ese tomate se le pudre. Entonces, Exacto. bueno, y a su vez eso tiene un impacto en el bolsillo de quien compra. Entonces, es una experiencia, como digo, que con políticas públicas, con impulso estatal, porque digo, el territorio que están ocupando ahí, que son también como unas más de 50 hectáreas, eran tierras fiscales, tierras que estaban deshabitadas y que, bueno, mediante un acuerdo con el Estado, las ponen a producir y estas familias eso, están viviendo y están produciendo alimento sano para el pueblo. Ahora lo vamos a escuchar, ese fragmento. Acá me avisa Marco que sí, nuestro operador que hace todos nuestros sueños posibles, acá al aire, a los que nos gusta hacer radio, como apaño, porque es básicamente una pieza de radio el podcast, con muy buena producción, con mucho laburo atrás, con mucha gente laburando, con muchas horas de vuelo, hay que escribir el guión, hay que ir al lugar, grabar, editar, es un laburazo, pero el resultado de eso es algo muy escuchable, muy ameno, muy fácil de entender, en donde se plantea también, además de los pros que acaba de contar Pañu, digamos, contra qué se combate, que es también un poco, para mencionar, si querés, la parte más épica, por un lado, pero también mucho más realista por otro. Estamos hablando del drama de la vivienda, ¿no? Cuando los alquileres están por las nubes, los precios se han disparado, está totalmente desregulado. Acá en Madrid lo sufrimos. Al igual que el tema del precio de los alimentos, ¿no? Sobre el final del testimonio que mencionás de Franz Ortega, dice, bueno, como que cierra por todos lados, como que nadie se puede oponer a esto, ¿no? Bueno, se pueden oponer los que justamente controlan tanto la vivienda como la producción del morfi, ¿no? Que son los que, a la par de que el pueblo morfa menos y tiene menos guita para comprar eso que es para comer, se benefician, ¿no? Tienen ganancias siderales. Romper también esa lógica. Exacto. Él cuenta además, digo, en el caso de los cordones frutohortícolas, digamos, que hay, por ejemplo, en La Plata o en Luján, digamos, en los bordes de las grandes concentraciones urbanas, acá en Buenos Aires, la mayoría son migrantes, ¿no? En el caso de él es de Bolivia. Y él contaba, digamos, ellos traían traen esta generación, los saberes de sus abuelos, por ahí, de trabajar la tierra allá en Bolivia. Pero el problema es que cuando llegan acá tienen que alquilar la tierra Claro. a terratenientes y en muchos casos producir para un patrón, ¿no? Y ahí, digamos, y bajo la lógica que está impuesta, tienen que comprarle los bioinsumos a empresas, digo, que son Monsanto, las grandes empresas que conocemos a través de sus distribuidoras. Tienen que usar las semillas de estas empresas y todo eso está atado al dólar. Entonces, Claro. si de repente hay una inundación, ¿no? O una lluvia y les destroza parte de la cosecha, el cobrador de los agroinsumos va a venir a
a golpear la puerta de la misma manera, no hay ninguna contemplación, ¿no? Y a su vez, Claro. como son tierras que alquilan, no pueden ni siquiera construir en material, ¿no? En buenas condiciones. ¿Por qué? Porque si Claro. el dueño del terrateniente dice, dentro del año próximo yo ya no les quiero alquilar más porque me conviene poner soja o no sé, o pastura, lo que sea, se quedan sin vivienda. Entonces vienen en una precariedad que es constante. Y él lo dice también en el testimonio. Ahora, acá en la colonia tienen escuela primaria, bachiller para adultos. Él Claro. contaba, él terminó la primaria en la colonia. Su mujer, que no sabía leer y escribir, está estudiando en la colonia. Están sus nietos. Dice, acá los chicos son libres, ¿no? Antes, a veces a los hijos tenían que ponerlos a trabajar para llegar a cubrir los costos de la cosecha. Bueno, Impresionante. fíjense que todos las aristas que entran en esto, y como una experiencia que multiplicándose, digo, hay otras experiencias de la UTT de esta característica, pero con un impulso estatal, digo, se soluciona tema de vivienda, el tema educativo, el tema del alimento, pero para todos, no solo para ellos. Ellos producen, pero venden, digo, al acortar las distancias, ¿no? Al acortar, si vos en tu lugar de residencia tenés a 10 kilómetros familias que producen alimentos a buen precio y sano, digo, cierra por todos lados. Cierra por todos lados. Acá estaba pensando en Chubut, cómo podría ser, que tiene que ver con toda una zona productiva del Valle de Chubut, Dolabon, Gaiman, 28 de julio, donde hay lugar y donde ya hay familias que hacen esta producción, este tipo de producción vinculada con la agricultura familiar, muy golpeadas durante el primer gobierno de Macri. Me acuerdo que hicimos esa cobertura, porque claro, sí o sí, si vos impulsás este tipo de políticas, tenés que chocarte y pisar algunos intereses, ¿no? No se puede estar bien con todos. Pero bueno, tenés que ver, digamos, a quién le vas a hacer pagar los platos rotos de esta situación, ¿no? A quién vas a sacrificar o por lo menos a ajustar, ¿no? Absolutamente, requiere de voluntad política y de tocar intereses económicos, ¿no? Pero digo, pensando en el beneficio, son millones de personas las que se beneficiarían con una política de impulso, ¿no? Por eso, por ejemplo, hay una ley presentada por varias organizaciones campesinas que tiene que ver con el acceso a la tierra, al arraigo rural, porque esto también, digo, en Argentina, con la extensión que hay, y un país que tendría mucha más capacidad productiva, ¿no? Con relación al suelo, al alimento, creo que apenas el 8% de la población vive en el campo, pero también porque se ha impulsado un modelo agroexportador, el que no necesita que haya campesinos, ¿no? Porque el campo lo que provee es otra cosa, es commodity, no provee alimento. Entonces, mirá qué juego de palabras simple, pero que dice un montón, ¿no? El campo que no necesita campesino. Exacto. Digo, es el campo concentrador, no es el campo que alimenta. Estas personas son el campo que alimenta. Y sin embargo, el campo que es, digo, la identidad nacional, el gaucho, etcétera, bueno, claro. de un tiempo a esta parte está pensado para que las vaquitas se las lleven otros y que la población tenga que comer alimentos fumigados y a un precio caro encima, porque estamos pagando caro alimentos que no nutren. Pañu, un lujo. Vamos a cerrar la columna con el testimonio, ya lo tenemos en punta, ¿no? Para escuchar. Está disponible este podcast, el primero de esta entrega de Cítrica, en Spotify completo y en alguna plataforma más. Bueno, y presentalo vos si querés. Ya lo tenemos, Marcos, para tirar. Dale, todo tuyo, Pañu. Bueno, con la alegría de haber compartido aire acá en la Namuncurá, vamos a escuchar un fragmentito del primer episodio de este podcast, que es Crear el Futuro, de Revista Cítrica, donde nos planteamos escenarios posibles para la transición socioambiental. Y este primer episodio es Crear el Alimento, y esto es lo que dice el campesino con el que fuimos a charlar del tema. Bueno, estamos acá en la colonia 20 de abril, en Luján, provincia de Buenos Aires. Estamos en una colonia que vivimos 50 familias de la organización de la UTT. Acá son 84 hectáreas. Lo que hacemos acá adentro es que producimos verdura agroecológica. Todo natural, como decimos nosotros. Después acá adentro funciona una escuela primaria de adultos, secundaria de adultos, una salita. Tenemos un almacén de campo que vendemos nuestros productos, un apiario,
una plantinera para hacer los plantines y una biofábrica para hacer los insumos, ya que nosotros no echamos agrotóxicos. La UTT empezó en La Plata, nosotros somos, hace 13 años, somos las primeras 50 familias que inició la organización. Y bueno, es la primera colonia que se consiguió mediante una lucha, ¿no? Mediante acampes, todas esas cuestiones, verdurazos. Bueno, nació por la situación, la organización también, porque nosotros, viste, no éramos dueños de la tierra, echábamos químicos, estábamos en La Plata y, bueno, organizamos y salimos a pedir al Estado tierra ociosa, o tierra vacante, o crédito, viste, para el sector, para poder comprar nuestra tierra. Bueno, de esa forma llegamos acá estamos mediante un comodato por 5 años, que ya se venció, ahora renovamos para 15 años, y nosotros estamos acá 8 años ya. Cuando nosotros llegamos acá, esto estaba abandonado. Así que y nada, vinimos acá y lo usamos el predio, viste, empezamos nomás a sembrar, a desmontar, porque aquí había muchas acacias, viste. Bueno, un año tanto desmontar, hacer las limpiezas, nosotros decimos del campo, y de ahí empezamos a producir. Fue un cambio total para bien, porque nosotros estábamos antes trabajando como un trabajo esclavo, no éramos dueños de la tierra, no podemos hacer una vivienda en casa de nylon, trabajando de sol a sol, incluso la mujer y a los chicos para poder producir y pagar, viste, los insumos, porque echábamos agroquímicos en su tiempo, eran a precio dólares. No, un trabajo esclavo, viste, de sol a sol, no quiero ni recordarlo siquiera. Bueno, de esta forma no salimos de la esclavitud a tener una vida digna. Acá ya estamos producción de modo agroecológico, sin envenenar a la gente, un precio justo, vendiendo. Hay tiempo para la familia, los chicos estudian, incluso nosotros lo estamos estudiando. Yo ya terminé la primaria acá, estoy en la secundaria, mi señora no sabe leer y hasta también en la primaria, así que, bueno, es para bien, ¿no? Sí, tener la tierra propia, producir lo que uno quiere, uno dispone de su horario, hace de patrón y de peón a la vez. Sí, un cambio total para bien, digamos, estás teniendo una vivienda digna ya, sí. Crear el futuro es esta serie de podcast que ya está disponible, el primer capítulo, ese que acaban de escuchar un fragmento, de la mano de Mariano Pañuco, uno de los realizadores de esta serie radial o auditiva, que puede escuchar, por ejemplo, en Spotify, como escuchábamos recién ese fragmentito, está completo ese capítulo 1, y más de este material, Una mirada cítrica, columna de Revista Cítrica que va todos los miércoles a las 11 acá por la Namucurá y queda disponible ahí en el canal de YouTube y en nuestras redes, la vamos a subir en un ratito. ¿Está interesado en vender o alquilar su propiedad? Nosotros tenemos la solución. LG Inmobiliaria.